Un saludo para todos de parte de Shadow F. Como dijimos el día de ayer, hoy estaremos revisando algunos de los aspectos o lineamientos que contiene el plan de gobierno del partido Perú Libre, que tiene como candidato presidencial al señor Pedro Castillo. Lo primero que podemos apreciar al ver este documento es que la persona que se atribuye la autoría vendría a ser el líder del partido, que es Vladimir Cerrón. Ustedes me dirán, ¿quién es Vladimir Cerrón? Vladimir Cerrón es una persona que ha sido sentenciada por delitos de corrupción en lo que viene a ser la región de Junín. Fue sentenciado por negociación incompatible, es decir, de que se asoció con otras personas para hacer cosas que no estaban relacionadas a su cargo y contradecían a las funciones que él había tomado como gobernador regional, y también se aprovechó del cargo para hacer diferentes delitos. Se lo ha inhabilitado por un año y deberá pagar 850.000 soles. Así que esta persona, Vladimir Cerrón, vendría a ser la que le ha hecho el plan de gobierno a Pedro Castillo, que es una persona que dice luchar contra la corrupción, pero cuyo líder viene a ser una persona sentenciada por corrupción. Bueno, aquí dice, necesitamos de una teoría propia para que el partido lo practique convencido de su misión histórica. Su teoría propia, como vamos a ir leyendo su plan de gobierno, viene a ser las mismas ideas que se van diciendo desde hace 50 o 60 años en los partidos izquierdistas, marxistas, leninistas. Así que vamos a ver. Bueno, aquí habla de que esto es más que todo chamullo, así que no tiene mucho sentido leerlo. Acá habla ese líder fundador del partido, Vladimir Cerrón Rojas. Aquí nos habla de que el partido es una organización de izquierda socialista. ¿Por qué socialista? Porque es más bonito decir socialista que decir comunista. Habla de que su corriente ideológica, política y pragmática tiene que abrazar la teoría marxista, o sea, la teoría comunista de hace 100 años, y que bajo esta luz, o sea, partiendo de ese núcleo ideológico, se busca interpretar diferentes fenómenos que ocurren en nuestro país. Más adelante dice que no se reconoce como marxista, leninista o marateísta, simplemente que está tratando de obrar de mejor manera. Así que vamos a ver qué tan coherente es su modo de ver las cosas. Habla de que Perú Libre es una expresión contestataria de los pueblos marginados, palabra de centralista del poder político y económico, expresión de las luchas antineoliberales contra dictadura del capital o del mercado. Cabe mencionar que las regiones donde existe una mayor cantidad de impuestos debido a la extracción minera, normalmente han estado de gobernadores regionales, gente como Vladimir Cerrón, gente como Goyo Santos, gente como Jamocho Rodríguez, personas que se pueden asociar con la izquierda, pero que una vez toman el poder vienen a ser las mismas ratas de siempre. Podríamos decir que en este país, como ya les dije, independientemente de la corriente ideológica, la corrupción siempre está presente. ¿Ok? Hablan de un nuevo modelo de producción. Este nuevo modelo ya ha sido implantado en nuestro país mediante Velasco Alvarado en los 60s y también con Alan García en el 85. Este modelo de producción al que ellos hacen referencia ya ha sido implantado en nuestro país y ya ha tenido malos resultados. El partido va en busca de una nueva sociedad más equitativa, más justa, más felicidad, más amor y paz, cero hambre y todos los chamullos de siempre que mete cualquier partido político. Nos hablan de que quieren implementar una nueva constitución política. Hablan de que la constitución del 93 promueve el gran empresariado nacional y transnacional. Esto es verdad. ¿Puede ser cambiado? Sí. ¿Puede ser mejorado? Sí. No hace falta cambiar de constitución, simplemente implementar mejoras sobre la existente, ya que tenemos que considerar que para que se genere una nueva constitución tiene que haber una nueva asamblea constituyente. Y ahora yo les pregunto, ¿tenemos personas que estén en la capacidad
de generar una nueva constitución? ¿Quién es el nuevo representante de la ideología en nuestro país? Tenemos un Víctor Raúl Haya de la Torre, tenemos un Javier Bedoya Reyes, tenemos otro Hernando de Soto. ¿Quién puede tomar la batuta y decirnos cuál es el rumbo de nuestro país? Una persona pequeña, así, una persona enana ideológicamente como Vladimir Cerrón, que simplemente ha pasado de ser un gobernador regional corrupto a un asilado por Hugo Chávez, una persona que posa con fotos de Hugo Chávez. ¿Quién va a ser la persona que se encargue de dirigir esa creación de la nueva constitución? Esa es mi preocupación, no que se cree una nueva, sino que ¿quién va a crearla? ¿Sigrid Bazán va a crear una nueva constitución? Por ejemplo, Susel Paredes va a crear una constitución anti-emolienteros. O va a ser, por ejemplo, un congresista como Kenji. ¿A quiénes les vamos a encargar la misión de crear una nueva constitución? Eso no te lo dicen aquí, simplemente te hablan de ideología, de que, uy, es malo, pero no te dicen cómo van a hacerlo. Estos artículos Petro se refiere a ciertos aspectos de nuestra economía que pueden ser mejorados, sí, pero como te digo, no hay una visión articulada de cómo se van a hacer las cosas. Aquí habla de la Asamblea Constituyente, dice que tiene que incorporar un enfoque diametralmente opuesto y que se va a redactar mediante una Asamblea Constituyente, como ya les dije. Pero ¿quién se va a encargar de hacerlo? Eso es lo que no nos dice. ¿Tienen ellos los cuadros para hacer esa nueva constitución? No los tienen. En sus listas de al Congreso hay muchos sentenciados. Hay gente que tiene afiliaciones terroristas. ¿A esas personas le vamos a entregar la misión de crear una nueva constitución? Me parece que no es lo ideal. Nos habla de un Estado regulador del mercado. Esto es cierto. ¿Por qué? Porque un mercado totalmente libre se desbanda. ¿Por qué? Porque el ser humano tiende al egoísmo y por ende busca siempre su beneficio propio. Nos habla de un Estado descentralizado, Estado fuerte y con facultades. Esto es puro chamullo. La mayoría de lo que dice es chamullo, es un documento de 77 hojas, así que no hay muchas políticas, simplemente hay conceptos. No nos da lineamientos, simplemente nos da ideas lanzadas al aire. Es como si yo les dijera a ustedes que vamos a construir bien. Somos ingenieros civiles, ¿no? Entonces yo les digo, ¿saben qué? Desde el día de mañana vamos a construir bien. ¿Pero qué significa construir bien? ¿A qué me refiero con construir bien? Vamos a mejorar la calidad de los materiales, vamos a mejorar la calidad de los diseños, vamos a renovar las normas constructivas, vamos a hacer una mejora en los procesos. ¿A qué me refiero con Estado industrializador? ¿Qué industrias vamos a fomentar? ¿Cómo las vamos a fomentar? Este plan de gobierno simplemente es un trabajo que ha hecho una persona el día antes de salir a exponer. Ha agarrado, ha copiado ideas al azar y las ha compilado en un documento de 77 hojas que simplemente trae conceptos generales y con los cuales ellos piensan que se puede cambiar un país. Entonces tú me estás diciendo que vas a cambiar un país con un documento de 77 hojas que trae conceptos básicos y conceptos idealistas en algunos casos. Por ejemplo, acá dice Estado soberano, dice. Cambio del Estado sometido a las fórmulas del consenso de Washington, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, Reserva Federal de los Estados Unidos, bla, bla, bla. Esto es puro chamullo. Dime que vas a potenciar nuestra soberanía, por ejemplo, sacándonos de los pactos internacionales. Dime qué vas a hacer para que seamos soberanos. No simplemente me digas que vamos a ser soberanos. Pasemos a otro capítulo. Nos habla de un nuevo modelo económico de Estado, nos dice. Planteamos la economía popular con mercados, dice. No estamos en contra de la empresa privada, siempre que se traduzca su actividad en beneficio de la mayoría de los peruanos. ¿Qué significa esto?
Significa que si yo hago una empresa, digamos que si tú o yo buscamos mañana hacer una empresa, en vez de pensar en mi rentabilidad, debería pensar en cuánto dinero le voy a donar a mis compañeros. ¿Qué significa este concepto de empresa privada que tiene que priorizar el beneficio de la mayoría de los peruanos? Cuando uno crea una empresa en un sistema capitalista o en cualquier sistema, lo que busca inicialmente es mejorar su condición inicial. Yo no voy a arriesgarme a crear una empresa para mejorar la condición de mi vecino. Lo que yo estoy pensando es que voy a mejorar mi condición y en base a los impuestos que yo pago, quizás mejore la condición de toda mi comunidad. Pero ¿qué persona crea una empresa para mejorar la condición de otras personas? Nos habla de un nuevo rol económico del Estado. Este nuevo rol económico del Estado ya ha sido implementado en nuestro país mediante Velasco y mediante Alan García. Dice de que la tasa de crecimiento nos pretende hacer vivir en un falso paraíso. Esto puede ser y no puede ser cierto. ¿Por qué? Porque se dice que mientras una economía crece más, también crece la población y muchas veces este crecimiento tiene que mantener cierta cantidad de crecimiento, de lo contrario no va a poder favorecer a la cantidad de personas que se incorporan en el mundo laboral. Pero aquí no te habla de eso. Aquí simplemente te dice de que podemos vender todos nuestros recursos sin dejar nada al Estado. Eso no es verdad. Sí es verdad que se les ha dado facilidades desde el 93, cuando se iniciaron las privatizaciones, se les dio facilidades a las empresas externas. ¿Por qué? Porque el estado del país hace 30 años no era el mismo al que tenemos ahora. Entonces ahora, por ejemplo, para que abra una mina, no fue igual a lo que pasó hace 30 años. Hace 30 años simplemente se les entregó las minas funcionando y muchas de ellas no tenían una responsabilidad ambiental con sus comunidades. En cambio, ahora, para que tú abras una mina, tienes que pasar por una gran cantidad de requisitos. Tiene que haber una consulta, tienes que tener la licencia social para tú poder tener una mina en este país. Es por eso que minas tan grandes como Conga o Tía María siguen paralizadas. No es verdad de que ahora la riqueza del país se regala. Se podrían mejorar mejores tasas. ¿Se podrían mejorar mejores tasas? Claro que sí. Pero eso no te dice este documento. ¿Podemos renegociar los contratos? Sí se puede si es que hay voluntad. Y eso es lo que hizo Evo Morales en Bolivia, por ejemplo, renegoció algunos contratos. Pero no lo que va a decir este plan de gobierno, estatizar, por ejemplo. Aquí, por ejemplo, nos habla de impuestos a todas las empresas sin excepción. En vez de decir que las empresas, pequeñas empresas, no van a pagar algunos impuestos, quizás ustedes no lo sepan, pero en nuestro sistema actual de impuestos existen zonas del país que debido a su pobreza están exoneradas de pagar cierta cantidad de impuestos. Por ejemplo, la zona de la selva tiene un régimen tributario diferente al régimen tributario de la costa. Eso ya existe al día de hoy, pero eso tampoco te lo mencionan. Parte de las ganancias deben invertirse en el Perú. Sobre las ganancias se generan los impuestos. Esos impuestos se invierten para pagar planillas y se invierten para pagar obras en nuestro país. Así que ya se está realizando esto. O me estás diciendo de que sobre las ganancias que ya han sido... Sobre las ganancias que ya han tenido afectación por impuestos, tú le vas a decir a las personas dónde deben invertir su dinero. Está bien, si lo quieres hacer, vamos a ver qué pasa. Esto de aquí se puede pasar mediante una ley. Para esto no es necesario cambiar la Constitución. Y aquí vemos, ¿no? Aquí podemos ver a lo que es
básico en cualquier gobierno izquierdista trasnochado, que nos habla de la estatización de sectores estratégicos. Dice como medida no descartada para poner medias tintas y implementar ambigüedades en su plan de gobierno, frente a no aceptar las nuevas condiciones de negociación, sobre las cuales el señor Castillo, por ejemplo, ha dicho de que quiere quitarle 70 soles del 70% de la venta a las minas. El Estado peruano debe proceder a la nacionalización del yacimiento en cuestión de los sectores mineros, gasíferos, petroleros, hidroenergéticos, comunicaciones incluso, hay que hacer énfasis en esta parte, aquí se refiere ya a control de medios, entre otros. En algunos casos solamente debe recurrirse a la nacionalización. Nacionalización implica de que, por ejemplo, si tú eres un joven que está dentro del partido, probablemente tengas prioridad para adquirir empresas a precio de remate, y la estatización se refiere a de que el Estado mismo se haría cargo de las empresas. En nacionalización harían licitaciones truchas para que ellos adquieran empresas a precio ganga, y en estatización pasarían a ser parte del Estado, donde entraría un montón de vagos a trabajar y perderíamos plata manteniendo vagos, como pasa ahora en diferentes ministerios del gobierno. Indemnizando al privado lo invertido, aquí también tendríamos que ver cuánto van a indemnizar al privado. Probablemente indemnizar al privado implica de que el privado no se va a quedar tranquilo. Probablemente se vaya a quejar con el Fondo Monetario, se vaya a quejar con el Banco Interamericano. ¿Y qué pasa? Pasa de que te aíslan del mercado financiero global. Esto de indemnizar al privado lo invertido no va a ser suficiente para el privado, porque el privado no solamente tiene una intención de recuperar su inversión, sino más hacia adelante generar una rentabilidad para el dinero que invirtió. Digamos que si tú te sacas un préstamo por 100 soles, no simplemente tú pagas 100 soles al banco, estás pagando el capital más el interés que te han prestado. Ahora, tú no te sacas un préstamo para simplemente devolverle al banco lo que te has prestado más el interés. Tú buscas generar una utilidad respecto de ese dinero que te has prestado. Entonces, esto de aquí de indemnizar al privado no es suficiente para la persona que indemnizan. A la fecha de hoy, 2021, la reforma agraria también prometió esto de indemnizar a los privados, a los que eran dueños de las tierras, por los que se les dieron bonos. Esos bonos hasta ahora siguen en litigios. Han pasado más de 60 años y esas personas siguen litigando sobre bonos que le dio el Estado para indemnizarlos sobre lo que ellos han invertido. ¿A qué me refiero con eso? Aquí podemos apreciar que hasta la fecha estas personas tienen bonos que les dio el Estado por sus tierras y siguen en litigios. Así que no, esto de aquí de que ellos van a indemnizar al privado lo invertido, eso es patrañas. Eso no sirve. Y dicen de que van a industrializar al país. El SUTEP ni siquiera puede mejorar su calidad de educación. El SUTEP está fragmentado desde hace años. Y esta gente del SUTEP nos va a decir cómo van a manejar empresas de mayor magnitud. Que no freguen, pues. Y sosteniendo programas sociales. Programas sociales que son simplemente el asistencialismo del que ya les hablé en otro video. ¿Por qué? Porque lo más fácil es darle dinero a la gente, darle comida gratis, darle educación gratis, darle todo gratis para que esa persona diga, uy, qué bueno, ¿no? Qué bueno mi gobernante.
¿Por qué? Porque digamos que inicialmente esto de aquí vendría a ser los fondos del Estado, ¿ya? Digamos que son 100.000 millones de soles que tenemos ahorita en la alcancía. Entonces el señor Vladimir Cerrón con su amigo Pedro Castillo deciden de que van a usar una tajadita, esto de aquí que vendría a ser 20.000 millones, lo van a usar en darles un auto nuevo a las personas en extrema pobreza. Entonces, tú feliz, ¿no? Te han dado un auto gratis, tú te sientes bacán, agradecido con mi pata Castillo, porque de la nada te ha caído un auto. El día de mañana deciden que van a usar otros 20.000 para dar una casa de 2 pisos a todos. Una casita bien bonita. Tienes tu casita gratis. Entonces ya tienes un auto y tienes una casa gratis con las reservas que tenía el país. Y luego deciden que van a gastar 40.000, por ejemplo, en darte a ti 1 hectárea de terreno para que coseches cosas. Bacán, ¿no? Ya te dieron un auto, ya te dieron una casa y ahora te han dado un terreno, una chacra de 1 hectárea para que la coseches. Pero ¿qué pasa? De que poco a poco las reservas del Estado se van acabando. Y lo bonito de este tipo de gobiernos es que utilizan los primeros años de su gobierno, donde hay reservas, donde ellos estatizan cosas que ya están funcionando, donde hay una producción de capital inicial, para despilfarrarlo en dar cosas a la gente. Entonces, una vez que se acaban todos los fondos, digamos que ya no tienes los 100.000, ahora ¿qué hacemos? Pasamos a lo siguiente, ¿no? Ya nos gastamos toda la plata que tenía el Estado. Ahora ¿qué hacemos? Aguanta, acá tenemos otros 100.000 millones de soles. Las AFP. ¿Qué hacen esta gente? Cogen las AFP y dicen, no, las AFP no están redistribuyendo bien la riqueza, así que las vamos a nacionalizar. Entonces, de tener 100.000 millones iniciales que se los gastaron en malas políticas de asistencialismo, lo que hacen es coger el dinero de las AFPs, como ya han hecho en otros países, en Argentina, en Venezuela, en otros países, y empiezan a repartir el dinero de las AFPs. Entonces, tú que trabajaste 20 o 30 años para juntar tu fondo de pensiones, resulta que ahora ya no estás en la AFP, estás en la ONP, donde ya no recibes una pensión proporcional a lo que ahorraste, sino que pasas a una ley donde se te entrega un sencillo, una donación, un óvulo mensual. Entonces, ¿dónde quedamos? Por eso les digo de que esto de estatización de sectores estratégicos es lo peor que puede haber. Aquí nos habla de incrementar el presupuesto de educación. Así que vamos a buscar algo más. Bueno, aquí tenemos estadísticas al 2017 y nos dice de que el 2017 el gasto en educación fue 3.5% y el privado era de 4% del PBI. Entonces tendríamos de que la inversión en educación en nuestro país viene a ser del 7.5%. Aunque aquí hace la aclaración de que es presupuestal. Entendamos que presupuestal vendría a ser fondos del Estado. Ahora, vamos a revisar más información. Ahora, ya estaba el año pasado en reforma destinar como mínimo 6% de nuestro PBI a educación. Soy más de la idea de que más que incrementar la cantidad de inversión, lo que debemos hacer es mejorar esa calidad de la inversión. ¿Qué más? Nos habla de revertir el último lugar mundial en comprensión lectora.
Pero ¿quiénes son grandes responsables de esta situación? ¿No es el SUTEP? ¿Cuántos profesores se encuentran en nivel primario enseñando y ellos mismos no entienden lo que leen? Ellos mismos se oponen a dar exámenes para poder acceder a mejoras remunerativas. Ellos mismos se oponen incluso a ciertas cosas que busca darles el Ministerio de Educación. Entonces no podemos hablar de esto de aquí sin ellos mismos golpearse a sí mismos, siendo que ellos son parte del problema. Ahora, me habla algo bien interesante aquí, que nos dice de que se debe poner, estoy buscando, aquí, reposición de maestros despedidos. Todos los maestros despedidos de manera irregular por políticas de racionalización neoliberal siempre le echan la culpa a otros, ¿no? No se echan la culpa a ellos de su ineficiencia, tiene que ser culpa del modelo neoliberal. Deben ser repuestos en sus respectivos centros laborales que anteriormente ocupaban. A ver un momento. En este país existen plazas para los profesores. Eso significa de que existe una cantidad determinada de puestos laborales para que un profesor las desempeñe. Si vamos a hacer esto, significa que vamos a tener 2 profesores en una sola aula. ¿Qué es lo que nos quiere decir esto de reponer maestros? Esto de aquí de reponer personas. Ellos pueden reponerse a sí mismos con el fruto de su trabajo y su emprendimiento. Lo que se está buscando aquí es simplemente, como ellos son del SUTEP y han despedido profesores del SUTEP, quieren que a la mala, a la fuerza, se los recontrate. Pero ¿dónde los ponemos, pues? Si hay otros profesores que ya han ocupado su lugar. Así que hay que ver, pues. Hay que ver qué es lo que quieren. Aquí habla del tema de la salud. Así que, bueno, tampoco no es que nos diga cómo se va a hacer las cosas, cuánto dinero va a costar hacer todo esto. En Moquegua, un hospital de nivel mediano ha costado 200 millones de soles. ¿De dónde van a sacar el dinero para hacer un hospital en cada región y en cada provincia, como están diciendo aquí? Habrá que ver, pues, ¿no? Pues quizás lo hagan de nuestras AFPs, quizás lo hagan pidiendo préstamos al Fondo Monetario. Ellos hablan de reducir la deuda externa, pero ¿de dónde van a sacar el financiamiento para tantas cosas que prometen? Y ahora aquí, ¿no? Esto me dio risa. Hablan de la despenalización del aborto, dice. Está demostrado que un país subdesarrollado que no controla su natalidad o tiene natalidad mayor del 2 al 3% anual está condenado a no salir de la pobreza. ¿Ok? Entonces habla de despenalizar el aborto. Pero si nosotros buscamos a su líder, Castillo, ¿qué dice? Hay que defender a la familia en la escuela. Dice de que un eventual gobierno suyo no va a legalizar el aborto. Este señor que quiere ser presidente por este partido dice que no quiere legalizar el aborto y en este párrafo de su plan de gobierno dice que van a despenalizar el aborto. Entonces el señor parece que no ha hecho su tarea, un profesor mediocre, ha agarrado y simplemente él tiene una opinión propia que difiere de lo que dice su plan de gobierno. Porque esto es su plan de gobierno. Entiendo de que su gente quiere despenalizar el aborto y él está en contra del aborto. Entonces, estamos diciendo de que si es que sus congresistas llegan a pasar una ley que favorece el aborto, él la observaría como presidente del país. Y ahí nos damos cuenta de que este plan de gobierno y este partido de Perú Libre, del cual él es un invitado, él no está registrado en ese país, en ese partido como simpatizante. Él simplemente es un invitado que Cerrón ha visto oportuno para que le ayude a sacar congresistas. Entonces él ni siquiera está al tanto de lo que dice su plan de gobierno.
para variar en los improvisados. Vamos a ver. Aquí habla de lo que es los medios de comunicación. Habla de las vías terrestres. Es obvio que tener mejores comunicaciones, vías terrestres, acuarias, ferroviarias, aeronáuticas, nos favorece como país porque fomenta el desarrollo. Muy bien. Ahora, nos habla de que debería haber su línea aérea de bandera. Muy bien. La línea aérea de bandera del Perú le reportaba pérdidas a nuestro país. Entonces queremos tener una nueva línea aérea de nuestro país. ¿Para qué? Para que reporte pérdidas y tú y yo las paguemos con nuestros impuestos. Bueno, una idea ya trasnochada, como les digo, que ya ha sido ejecutada, que ya la teníamos durante una buena cantidad de años y no nos ha servido. Alto a la concentración de medios de comunicación. Lo que acusaba Porky, ¿no? De que existen 2 grupos o 3 grupos que tienen una gran concentración del poder de la comunicación. El grupo Comercio, el grupo ATV, grupo Latina. No hace referencia a la República, por supuesto. ¿Por qué? Porque la República siempre ha sido un partido, que es un periódico que se ha alineado con ese tipo de gente, y ya empezó el alineamiento de la República con Castillo. Así que no es de esperar o de causa de sorpresa de que la República no se encuentre mencionado aquí. Dice: televisión y radio nacional al servicio de todos los niveles de gobierno. Actualmente la televisión y radio nacional están al servicio del gobierno central. Ningún espacio se considera para los gobiernos regionales y menos para los locales. Esto también pasa a nivel del mismo Estado. El Estado tiene un canal de televisión que es TV Perú. Entonces, en vez de proponer que TV Perú sirva para esto, él está tratando de imponer a todos los canales que hagan esto. Aquí vemos lo que dice eliminación de programas basura. Pese a que algunos medios televisivos, radiales y escritos distorsionan la mente de nuestras nuevas generaciones, el Estado no puede regularlos por el libre mercado, difundiéndose sin proteger a la niñez y a la juventud, pues el Estado abdicó su papel protector. Incluso aquí hay un error de digitación. Bueno, ¿quién habrá hecho este papelucho? Bueno, ni siquiera se ha dado la molestia de revisar si tenía errores de digitación o errores de ortografía o de sintaxis. Los ministerios de Educación y Cultura deben evaluar los contenidos de la televisión. Todo bien, ¿no? Esto en teoría te habla de que el Estado se preocupa de que los niños no vean Esto es Guerra, que no vean tal o cual programa. Pero ¿qué pasa? De que esto de aquí es simplemente el mecanismo de entrada para hacer algo que se llama censura. Entonces vamos a ver, por ejemplo, esto ha pasado hace 10 años y aquí el presidente de esa época, Hugo Chávez, empezó a tomar el control de los medios. Esta persona inicialmente también propuso algo así, ¿no? De que vamos a controlar o reducir el contenido basura del país, pero ¿a qué llega al final? Llega a esto. ¿Por qué? Porque este señor fácilmente podría decir de que tal canal solamente transmite contenido basura. Por lo tanto, como decía en el otro párrafo de estatización de sectores estratégicos, donde mencionaba las comunicaciones, le negociaría con ellos. Vamos de nuevo aquí. Aquí, ¿qué dice? Como medida no descartada frente a no aceptar las nuevas condiciones de negociación. Y aquí hace referencia a las comunicaciones. Ahora vamos a basura.
¿Qué pasa si, por ejemplo, Castillo le dice a América TV, tu contenido es basura y vamos a negociar la cantidad de programas culturales que tiene tu transmisión? Entonces le dice a América TV de que de las 24 horas que transmite cosas, 20 horas van a ser de difusión cultural, 4 horas va a poder hacer noticieros. Ahora yo me pregunto, en un mercado libre, ¿tú dónde anunciarías, si tú tuvieras una empresa, dónde buscarías anunciar tus productos? ¿En un lugar donde la gente ve el contenido o en otro donde a las 2 de la mañana, 3 de la mañana pasan contenido cultural? A las 5, 6, 7, 8 de la noche, en el prime time que le dicen, te pasan contenido cultural elaborado por quién sabe quién, más aburrido que estos videos que yo produzco. ¿Tú publicitarías tus productos en ese lugar? Obviamente que no. ¿Qué conllevaría esto? De que el canal obviamente va a fracasar. Y eso lo saben los directivos del canal, por lo cual no estarían de acuerdo en aceptar este tipo de medidas. Entonces, ¿qué pasaría? No me estás aceptando mis condiciones de negociación. Por lo tanto, yo ya he mencionado de que voy a estatizar a aquellas personas que no se encuentren de acuerdo a mis condiciones de negociación. Entonces América TV pasa a ser un canal del Estado. Donde ¿qué va a pasar? Lo que van a hacer no es hacer contenido cultural, sino lo que van a hacer es hacer propaganda. Y pasaría algo como lo que describe esta novela que les recomiendo a todos, que se llama 1984, donde hay un ministerio de la verdad que se encarga de manipular o destruir documentos históricos, como ya viene pasando desde hace muchos años, donde la guerra contra el terrorismo, cuando los peruanos se unieron para derrotar el terrorismo, la Comisión de la Verdad lo llamó conflicto interno y muchas personas que son afiliados a ese pensamiento terrorista no hablan de que hubo terrorismo, hablan de que hubo un conflicto interno en nuestro país. Entonces, ¿qué tendríamos con esto de los programas basura? Tenemos de que el Estado poco a poco iría censurando contenidos que no le son acordes a su modo de ver el gobierno, en el cual probablemente busquen tener más de un mandato, a lo Hugo Chávez, a lo Evo Morales, que estuvo más de 10 o 15 años en el poder, perpetuándose interminablemente en el poder, como hace cualquier persona de izquierda que toma el poder y no lo quiere soltar. ¿Eso es lo que queremos para nuestro país? Esto de eliminación de programas basura simplemente es un modo bonito de decir que van a intervenir en lo que podemos o no podemos ver los peruanos. Si te gusta ver South Park o te gusta ver Los Simpsons, ¿qué pasa si ellos deciden que tampoco es contenido cultural? ¿Vas a dejar de ver lo que te gusta ver porque alguien más te lo dice? No lo creo. Legados de Lenin y Fidel. Fidel manifestó: el problema no es que mientan, el problema es cómo nosotros decimos las verdades. Fidel Castro tomó el poder, lo soltó el día que murió y se lo soltó a su hermano. ¿Cómo podemos hacer referencia a los hermanos Castro en un país democrático como es el Perú? Ya se lo dejo a ustedes. La lucha contra el narcotráfico, dice. ¿No son los remanentes de Sendero Luminoso los que están asociados en el Brain con los narcoterroristas? Se lo dejo para ustedes. El extractivismo. Bueno. Y aquí ya es más de lo de siempre. Más. Política anticorrupción. Política anticorrupción. Este señor que está aquí, el que ha hecho este ideario, este programa, está sentenciado por delitos de corrupción. Entonces,
Este joven de aquí, este muchachón, que ha sido sentenciado por corrupción, nos va a decir cómo debemos combatir la corrupción. Bueno, supongo que nos va a decir cómo combatir la corrupción porque él la conoce muy bien, ¿no? Prohibir financiamientos de campaña. Muy bien. Esto me parece muy bien. ¿Cómo está financiando su campaña el señor Pedro Castillo? ¿Cómo financió su marcha en Lima, movilizando una cantidad enorme de profesores a Lima? Que nos diga, ¿no? Consulta a los pueblos con carácter vinculante. Esto ya existe. Como les digo, para nosotros abrir una mina en este país necesitamos la licencia social. Hay una consulta al pueblo. Los proyectos mineros en este país no tienen luz verde hasta que la población no decida que pueden pasar. Así que hay que ver, ¿no? Reorganizar el organismo de supervisor y contrataciones del Estado. Está bien, hay que ver cómo lo hacen, pues. Contraloría especial para empresas privadas, dice. La Contraloría General de la República es dura con funcionarios públicos, como su jefe Cerrón, que ha sido sentenciado. Pero las empresas privadas son el principal elemento corruptor del Estado. Pero el que permite la corrupción es el funcionario del Estado que se deja corromper. En mi caso, por ejemplo, cuando he estado yo manejando algún tipo de licitación, yo no voy a dejar que me rompa la mano un privado. ¿Por qué? Porque primero está mi dignidad como persona, mi ética. No hay un corrupto sin corruptor. Muy bien, pero tampoco existe esa persona corrupta si no se deja corromper. Así que hay que ver eso, ¿no? La otra cosa que había leído que me parecía interesante. Aquí. Ingreso libre a la universidad peruana, dice. El ingreso libre a la universidad debe ser un derecho en el país. ¿Ustedes creen que todas las personas que estamos en este país, los 33 millones, merecemos ser ingenieros civiles o merecemos ser abogados o médicos? Imagínense que en vez de haber un ingeniero civil por cada 1000 personas, fuéramos 500 ingenieros civiles por cada 1000 personas. Entonces, cuando vamos a construir algún proyecto, tenemos un proyecto lleno de ingenieros civiles. Entonces, ¿quién hace la labor de operario de máquinas? ¿Quién hace la labor de vigía? Tendríamos gente sobrecalificada para ciertos cargos y gente que está muy poco calificada para otros. No es un derecho ser universitario. Es más, lo que deberíamos buscar es que todas las personas, al terminar el colegio, tengan capacidades técnicas. ¿A qué me refiero con esto? Que un joven de 18 años, como en otros países, termines a los 18 años, digamos, tu tecnológico, pero ya estás apto para desarrollar diferentes funciones en la vida laboral. No queremos que todos sean biólogos o médicos o cualquier carrera. ¿Por qué? Porque muchas veces, el universitario tiene una labor de gestión, de dirección. Entonces, ¿qué hacemos cuando todas las personas son directores y gestores? ¿Quién se encarga de construir? ¿Quién se encarga de operar? Entonces, esto es una pachotada, pues, ¿no? Imagínate que los hermanos venezolanos, cuando han venido a este país, ellos ya han aplicado esta idea en su país. Entonces, todos tienen educación, pero no todos pueden aplicar esa educación. Algunos han estudiado cosas totalmente irrelevantes. ¿Por qué? Porque al hacer esto de que todos sean universitarios, no todos van a querer estudiar lo mismo o no todos tienen la capacidad para estudiar. Entonces estudian cosas laxas
cosas que no tienen sustancia. Y se convierten en universitarios, pero universitarios de papel nada más. ¿Por qué? Porque no pueden aplicar lo que han estudiado. Y así engrosamos más el Estado. Entonces, aquí estamos viendo ya su plan de gobierno. Y como pueden ver, no hay nada nuevo. Todo esto que está diciendo este señor ya se ha aplicado. O ya se aplicó en otros países. Los resultados no han sido buenos. Quizás se podría hacer referencia a economías mucho más avanzadas, donde no solamente la economía es más avanzada, sino la misma población es más, ¿qué se puede decir? Más moral, tiene mejores códigos éticos. Mucho se habla de aplicar el socialismo de Europa, pero en Europa, por ejemplo, un diputado o un congresista no goza de todas las mermeladas o todos los beneficios o lujos que dispone un congresista peruano. No tienen movilidad asignada, no tienen protección policial, no tienen 6, 7, 8 asesores como tienen los congresistas peruanos, que simplemente van, se sientan y calientan el asiento. Algunos se duermen, algunos se faltan, como Keiko, por ejemplo, que se faltó una gran cantidad de días a su labor de congresista, 500 días, pidió licencia esta señora. Así que hay que tener en cuenta eso, ¿no? No todos podemos ser universitarios. El Estado peruano ya ha demostrado que es ineficaz administrando y siendo un Estado empresario. A lo que debe apuntar este Estado peruano es a regular las cosas, a no permitir que hayan abusos, a mejorar las condiciones de las personas que ya trabajan. Así que les voy a dejar el link del plan de este ideario que le ha puesto él, porque es más fácil poner un ideario. ¿Por qué? Porque un ideario simplemente, como les digo, es lanzar ideas al aire. No tiene sustentos, no tiene estadísticas, no tiene cuadros, no tiene presupuestos, no tiene formas de cómo llegar a hacer reales estas ideas. Y bueno, como les digo, el señor Castillo está en contra del aborto y no sabe que su buen amigo Cerrón ya lo está lanzando en su ideario. Y ahí nos damos cuenta de esa incapacidad, esa incongruencia, esa improvisación, que es tan fácil de decir las cosas, pero a ver, hazlas realidad, pues, ¿no? O sé consecuente con lo que dice tu plan de gobierno y con lo que tú le dices a la población. Él habla en contra del aborto, en contra de ideología de género, pero su plan de gobierno está a favor del aborto. Así que vamos a ver, pues. Incluso aquí esto de despenalización del aborto es un término a medias, ¿no? Es como decir de que aborten, ¿no? Pero yo no lo estoy promoviendo, o yo no lo estoy, ¿cómo se puede decir? Dando las facilidades para que se dé un ambiente controlado. Simplemente que no se penalice, que nadie sea responsable si pasa algo. Se están lavando las manos de un tema muy serio. Entonces espero de que ustedes también se den el tiempo de leer quién es esta persona. Y también vamos a hacer un video de Keiko Fujimori, ¿no? Que tampoco es una santa. Eso sería todo por el video de hoy. Se despide Shadow F.